Muy buenos días, amables foristas. Bendiciones especiales en este día sábado del Señor Jesús. Hoy, como lo había prometido, el tercer video analizando la doctrina del señor evangélico apologista Efraín Valdés sobre el tema del primado de Pedro o la importancia de Pedro en la Iglesia Católica como el primer papa o el primer líder o el primer representante de la única y verdadera iglesia que fundó Cristo Jesús en la tierra hace 21 siglos atrás. Vamos a ver una corta declaración a manera de conclusión del video del señor Efraín Valdés, que se llama La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Cristo, que aparece en su canal en YouTube, que siempre les recomiendo a los hermanos evangélicos para que vean toda la disertación del señor Efraín Valdés. Se llama Respuestas Evangélicas en su canal de YouTube. Vamos a ver entonces una declaración final y haremos los respectivos comentarios sobre lo que él habla de las fuentes primarias y fuentes secundarias. Ahí aparece la imagen del señor Efraín Valdés y vamos a colocar el audio para escuchar su declaración final. Nosotros, con Biblia en mano, podemos decirle, ¿sabes qué? Tu iglesia no es la iglesia fundada por Cristo, porque en Gálatas 2 se echa para abajo el primado de Pedro. Tu iglesia no es la iglesia de Jesucristo, porque la doctrina de tu iglesia es muy distinta a la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. El ADN de la verdadera iglesia se encuentra en su doctrina. Los evangélicos, por otro lado, podemos demostrar que nuestra doctrina es la misma doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. Nuestra doctrina tiene el mismo ADN de la iglesia fundada por Cristo. Nuestra doctrina es doctrina del primer siglo. Espero que este video les haya sido de utilidad, les haya sido de bendición. Espero sus comentarios y para aquellos que piensen debatir, espero que lo hagan utilizando una fuente primaria de la historia. Porque si usan fuentes secundarias de la historia, ante una fuente primaria, sus argumentos serán desechados. Bien, entonces ahí está la declaración del señor Efraín Valdés, donde habla precisamente de la iglesia, de la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, y habla de fuentes primarias. Ya expliqué anteriormente que hay tres fuentes primarias. Primero, en sí, la fundación de la iglesia de Cristo, como él mismo lo dice. De ahí viene todo el primer argumento, una iglesia que tiene que existir desde hace 21 siglos. La segunda es la tradición cristiana, porque los evangelios no se escribieron en el momento en que se dieron los acontecimientos, sino muchos años después. Los primeros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están fechados hacia los años 60 y 80 y el de Juan hacia los años 90. Y en tercer lugar, como dije, bueno, la palabra de Dios en sí. Para responderle al señor Efraín Valdés lo voy a hacer como lo hice anteriormente en las dos oportunidades pasadas, solamente con Biblias evangélicas y declaraciones de pastores, teólogos e historiadores evangélicos. Porque si yo utilizara, por ejemplo, Biblias católicas o el magisterio de la iglesia o el catecismo de la iglesia o citara a biblistas católicos, pues no tendría el mismo respaldo, sobre todo para un apologista como es el señor Efraín Valdés, un apologista evangélico, o sea, que sean sus mismas fuentes y sus mismos pastores y sus mismos eruditos en Biblia que le contesten. Lo voy a hacer de dos maneras. En esta oportunidad voy a utilizar esta. Es una Biblia evangélica de estudio. La Biblia Diario Vivir es, como todas las demás, de una versión de la Reina Valera de edición de 1960. Y aquí en la contraportada aparecen todos los colaboradores, que está acá, todos los colaboradores. Lo voy a acercar un poco más. Es una lista de más de 30 eruditos, doctores, con maestrías en Sagradas Escrituras, en hebreo, en historia de la iglesia, profesores de seminarios, de universidades evangélicas en Estados Unidos. O sea que es una Biblia que tiene crédito para utilizarla. Veamos, no solamente, sino también su grosor. Y vamos a mirar a ver dos citas bíblicas donde se habla de precisamente fuentes primarias con el apóstol Pedro. De esa declaración del señor Efraín Valdés voy a hacer dos videos. Este es el primero y dentro de 8 días haré el segundo. La cita bíblica más contundente que le he explicado anteriormente en una serie que tuve anteriormente sobre el apóstol Pedro con un pseudo pastor y falso profeta, sobre el apóstol Pedro, pero voy a solamente a tomar como referencia Mateo 16,
solamente en el verso 18. Incluso en estas Biblias, cuando son declaraciones de Jesús, lo muestran en franja roja. Y dice así: yo también te digo, está hablándole Jesús a Pedro, a Simón, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que equivale a decir el infierno, no prevalecerán contra ella o no podrán vencerla. Hay algunos exégetas o algunos teólogos evangélicos que han puesto en duda este texto y dicen que fue añadido posteriormente. Vamos a ver una declaración. Voy a utilizar no solamente esta Biblia, sino también voy a utilizar declaraciones de mi libro que se llama Verdades de la Fe Católica. Es un libro que tiene 150 artículos, un estudio de más de 20 años, tiene mi registro. Está acreditado a mi nombre con derechos de autor precisamente sobre ese tema, y voy a hacer una declaración sobre este particular en el año de 1952 de un teólogo y exégeta alemán protestante muy conocido. Ahí le dejo para que lo estudien. Se llama Oscar Cullmann, ya murió, reconocido en su libro, es reconocido en su libro que se llama El primado de Pedro, que este texto de Mateo 16-18 es auténtico y que de hecho designa a la persona de Pedro como el fundamento de la iglesia de Cristo. Eso por un lado. Ahora, a pie de página también en esta Biblia de estudio nos dice estos biblistas evangélicos, que ya mostré quiénes eran, los que hicieron esta Biblia, Diario Vivir, dice: la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia pudiera ser una alusión en primer lugar, a Jesús mismo, su obra de salvación al morir por nosotros en la cruz. 2, a Pedro, el primer gran líder de la iglesia en Jerusalén. Y sigue diciendo: 3, la confesión de fe que Pedro hizo con todos los verdaderos creyentes posteriores debería ser. Lo más probable, mire bien lo que dicen los biblistas evangélicos, lo más probable es que la roca se refiera a Pedro como líder de la iglesia por su función y no necesariamente por su carácter. O sea que los mismos biblistas concluyen que aunque puede ser alusión a que la roca es Jesús, la roca principal es Jesús, la roca sobre la cual coloca su primer cimiento es Pedro. Da a entender precisamente de que este apóstol tuvo un liderazgo muy importante en lo que fue precisamente los designios de Jesús. Ahora, hay otra cita bíblica también muy contundente, es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso del 15 al 17, donde Jesús, después de la resurrección, porque sabemos que Pedro lo niega 3 veces, nuevamente le pregunta si lo ama, ya lo conocemos el texto. Jesús le dice 3 veces, le reafirma o le confirma: Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta a mis corderos. Esa es otra declaración contundente que no podemos dejar pasar por alto en un estudio de exégesis bíblica sobre el primado de Pedro, porque son las mismas palabras del Divino Maestro. Me llama mucho la atención lo que dice después de esas 3 confesiones en el verso 18 y en el verso 19. De cierto te digo, está hablándole Jesús, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá de otro y te llevará donde no quisiera. Aquí habla en el verso 19 de un hecho, es el siguiente, dice: esto lo dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar Pedro a Dios. Y dijo esto, añadió: sígueme. O sea, el evangelista Juan, que escribió su evangelio hacia los años 90, dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, pero no hay un registro bíblico sobre esa muerte de Pedro. Nos da a entender de que tenemos que recurrir a otras 2 fuentes primarias, que es precisamente la tradición cristiana, la misma historia de la iglesia primitiva o de la iglesia apostólica, aparte de la Biblia. Bien, como dato importante, en esta propia Biblia de estudio dice referente sobre el numeral 18 y 19, sobre los versículos 18 y 19. Esta es una predicción de la muerte de Pedro por crucifixión. La tradición, miren bien, la tradición, los mismos biblistas evangélicos dan a entender que hay una tradición cristiana, indican que Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo, porque no consideró digno de morir como el Señor Jesús. Cuando murió en el Calvario, ya sabemos. Sin tomar en cuenta lo que su futuro le esperaba, Jesús dijo a Pedro que lo siguiera. Podemos enfrentar con temor e incertidumbre el futuro, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control y seguirá con fe, y seguirlo con fe. O sea, ahí mismo en esta Biblia evangélica nos dice que según la tradición cristiana, Pedro fue crucificado boca abajo en Roma en tiempos del emperador Nerón hacia el año 64. Otra base para demostrar eso, voy a volver a tomar mi libro La Fe, Verdades de la Fe Católica. Otro dato importante es en el año de 1924, Adolf von Arner,
profesor de historia protestante en la Universidad de Berlín, Alemania, completó sus estudios que había iniciado a final del siglo XIX. Es otra declaración que saco de mi libro. Vamos a ver qué dice este historiador protestante alemán. Llegando a la siguiente conclusión, ya expuse hace 22 años en su libro que se llama Manual de Historia de los Dogmas, con cierta reserva en calidad de historiador protestante, que romano es igual a católico. Pero desde entonces esa tesis se ha robustecido tanto que algunos historiadores protestantes no se sorprenderán ya de esta otra posición. Los elementos capitales, o sea, los elementos iniciales del catolicismo se remontan hasta la edad apostólica. Parece cerrarse así el anillo y triunfar la concepción de esta historia se forjan los católicos. Igualmente agregó, ya para finalizar, negar la estancia en Roma de Pedro es un error que ahora es claro para cualquier estudiante que no es ciego. La muerte por el martirio de Pedro en Roma ha sido impugnada debido al perjuicio protestante, o sea, ha sido rechazada debido al perjuicio protestante. Entonces aquí están tres declaraciones, una de una Biblia evangélica, donde se habla precisamente de la autoridad que Jesús da al apóstol Pedro y también su martirio como tradición cristiana en Roma, y dos declaraciones, una del teólogo exégeta Oscar Cullmann en su libro El Primado de Pedro, y otra de un historiador protestante, Adolf Arnald, en su libro Manual de Historia de los Dogmas. Con respecto al señor Efraín Valdés, de sus dos videos que estoy haciendo, estoy analizando, uno sobre la Iglesia Católica y otro sobre la Biblia, vienen 3 más. En sí serían 6 videos de 10 minutos, daría 1 hora. Yo le invito otra vez al señor Efraín Valdés, como lo dije al principio, cuando le hice la invitación también, hace 1 o 2 semanas atrás, por un video a debatir o a compartir o intercambiar de una forma respetuosa y educada estos temas. Nunca le especifiqué al señor Efraín Valdés que tenía que ser por un video live, o sea, un debate en vivo de 1 hora. Nunca le especifiqué eso. Yo sé, y él siempre se excusa de que él ha hecho un debate en vivo con otro apologista laico católico, Cristian Huerta, siempre saca a relucir eso, pero mirando en su canal en YouTube, se mismo se contradice el señor, porque él dice que era solamente videos en vivo, debates en vivo, y nos damos cuenta, encontré un video en el cual él hace un análisis que sería una especie de refutación o una especie de debate, porque está debatiendo los argumentos del sacerdote Luis Toro, del padre Luis Toro, un sacerdote venezolano. Precisamente estoy seguro que él hizo ese análisis sin autorización del señor el padre Luis Toro, ni haber acordado de que después uno lo iba a contestar a la ponencia del otro. Entonces hay esa otra forma de debatir del señor Efraín Valdés, pero conmigo se ha negado por todos los medios. Le he hecho, haga unas video respuestas, haga un análisis de estos para que los mismos foristas evangélicos conozcan su posición, pero se niega completamente. A mí me da la impresión, no estoy mintiendo, no tengo los medios, utilizo simplemente, lo he dicho, un celular de baja gama, no tiene las megas necesarias para hacer una transmisión así en directo, y el portátil que yo manejo también tengo un problema con el sonido. Entonces algunos dicen, como el señor Pedro Gómez, que me estoy excusando, que me estoy acordando. Si fuera así, no habría hecho ya este tercer video respondiéndole con la Biblia y Biblias evangélicas y con declaraciones de pastores, teólogos, historiadores protestantes, sus declaraciones sobre Pedro y sobre la Iglesia Católica y sobre la Biblia. No es una cobardía, no. Aquí están las pruebas, este es el tercer video, vienen 3 más. De todas maneras, también quería aclarar eso al señor Efraín Valdés y dejar constancia a los foristas evangélicos que es él el que se niega, el que no quiere responder con su sapiencia, si es una persona que se ufana, que porque hizo esos videos en vivo con el señor Cristian Huertas, pues conmigo, siempre siendo simplemente un teólogo laico, yo creo que en un video de 5 minutos podría refutar mis argumentos. Bien, queridos foristas, ese era el video en el día de hoy. Como siempre, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.